depende, porque algunos casos sí se acaban antes y otros sí duran. Más o menos cuánto dura cada caso, o es súper relativo. Depende del caso. Porque algunos son solo una consulta. Y por ejemplo, si es una tutela, se mueve muchísimo más rápido que un caso de familia, que puede durar 3 años. De la selección ocurre en que hay un día en que todas las personas que están en consultorio escuchan a todos los directores de áreas para saber de qué se trata y saber cómo escoger. Pues digamos, saber cómo escoger, porque escuchan 5 minutos a cada persona y de ahí se supone que ya entienden. Nosotros somos la única clínica. Primero, el proceso es común con las otras clínicas. Entonces hay un formulario en Google Docs que los estudiantes llenan diciendo que están interesados. Entonces ahí explican por qué están interesados en esa clínica, qué experiencia anterior tienen en temas relacionados con derechos humanos, discapacidad, servicio comunitario, género. Con base en eso, porque algunos estudiantes aplican a varias clínicas, entonces entre las clínicas miramos dónde está pues quienes aplicaron a más de una clínica para coordinar entrevistas y después de las entrevistas entre las clínicas definir cuántos cupos hay, cuántos estudiantes se reciben. Entonces, después de eso, en general, pues como este proceso empezó solo en enero, yo he entrevistado a todas las personas que se han presentado. Este semestre hubo una persona que solicitó entrar muchísimo después de ya empezado el semestre, terminado el proceso de selección y todo, y pues a esa persona le dije no, porque pues ya todo el grupo lleva un proceso iniciado. Sí. Entonces hacen eso, les hacemos una entrevista con Marta y Lucas, los tres hacemos la entrevista, y básicamente lo que se mira es, nosotros no miramos promedio, pero lo que sí miramos es sobre todo interés y disposición de trabajar en esos temas, ¿sí? Como por qué les interesa trabajar. Nosotros somos la única clínica más o menos temática, entonces nosotros trabajamos como con discapacidad específicamente, todo el mundo sabe que país trabaja en discapacidad, se conoce menos el trabajo que hacemos en otras cosas como persona mayor o LGBT, pero pues por qué quieren hacer ese trabajo y un poco que su visión profesional sea más hacia el derecho de interés público. De alguna manera o les interesa de alguna manera, porque quieren. Porque, bueno, la discapacidad es una relación con el entorno y las personas con discapacidad son ciudadanos como cualquiera y tienen exactamente los mismos derechos. Porque la discriminación por discapacidad tiene un efecto deshumanizante siempre. Son personas que no pueden decidir, no pueden aprender, no pueden estudiar, no pueden trabajar, ¿sí? Como ese es el mensaje completo. No, consultorio jurídico no tiene nota y yo estoy en contra de un esquema de calificación numérico. Entonces, consultorio es aprobado o reprobado. Pero digamos que obviamente también hay que tener, eso es parte de la evolución en procedimientos internos en países, como obviamente si yo repruebo a alguien tengo que tener muy buena justificación para ello. Entonces, digamos que el criterio genérico es como, básicamente, ustedes pierden si yo los despediría. Si estuvieran trabajando en un lugar, yo los despediría como empleado, porque o no cumplen las labores. Pero entonces el procedimiento que establecimos es que cuando una persona no entrega las cosas que se le piden, no va a las reuniones, no cumple con las tareas que tiene asignadas, se le escribe un memo. Pues primero yo me reúno con ellos, como qué es lo que pasa, qué apoyo necesita, por qué está pasando eso, está muy cargado, qué es lo que pasa. Porque una de las cosas también es cómo medir la carga laboral que tienen los estudiantes, entonces que es muy difícil, porque tienen otras cosas. Idealmente el país sería bien completo, el trabajo da para eso, pero no lo es así. Entonces, bueno, si la persona continúa, entonces vuelve, me reúno y se le escribe un memo diciendo, este memorando se escribe porque usted está incumpliendo estas tareas. A los 3 memos reprueba la persona. Okay. No sé muy bien cómo responder esa pregunta. Yo creo que es una experiencia, o por lo menos mi objetivo en el tema pedagógico es que sea una experiencia de aprender haciendo y realmente de pensar cuál es el rol que se cumple al elegir esa profesión frente a una dinámica de violación de derechos humanos.
Entonces, la idea es que haya un componente muy práctico en la manera en que se aprende y que los estudiantes del país no sean pasivos en la manera en que ese aprendizaje ocurre. No es una clase en que yo magistral, o sea, digamos, eso sería lo más opuesto posible a una experiencia clínica. Y además hay como una combinación de factores en términos de profesionalismo y niveles y estándares éticos que deben cumplir frente a sus clientes. Y esas son conversaciones que tenemos con frecuencia. ¿Qué implica representar a una persona con discapacidad? ¿Cuáles son las implicaciones éticas? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cómo se debe hacer una consulta? Bueno, en fin. Yo creo que lo que está logrando el país, bueno, es muy difícil de medir porque solo llevamos muy pocos semestres, pero creo que lo que está logrando es una dinámica de trabajo de equipo más reforzada y un poco de visión crítica frente al derecho, frente a los sistemas y también de creatividad jurídica, porque muchas de las cosas no están respondidas, muchas de las cosas a las que nosotros nos enfrentamos no están respondidas en el derecho. Hay que pensarlas, hay que crearlas, hay que hacer un litigio creativo tratando de tumbar cierto estándar que se aplica regularmente. Porque esos estereotipos sobre las personas con discapacidad están completamente enraizados en la sociedad en la que estamos, incluyendo la Corte Constitucional, que se considera lo más progresista que tiene Colombia. Pues la Corte Constitucional de Discapacidad es súper aguastiva, súper proteccionista y súper asistencialista. Entonces, no es un foro tampoco que nos garantice muchas cosas. Entonces, la idea es, y parte de lo que hacemos es pensar cuáles son las estrategias de acción frente a los casos que nos llegan y cuáles son las preguntas que tenemos. Entonces, la idea es que haya como un espíritu también creativo en términos jurídicos, en términos de estrategia jurídica y una responsabilidad ética en la relación con las personas. Y también un poco como entender cómo opera la sociedad en términos de discriminación. No es algo en lo que no juguemos ningún rol. Somos parte de una estructura de poder y nosotros que somos personas sin discapacidad ejercemos un poder y una manera en la que estamos creadas de discriminación sobre las personas con discapacidad. No, con algunos, pues como yo he ejercido muchos años como abogada de interés público, entonces pues también tengo bastantes conexiones con otras organizaciones y varios han salido a trabajar en organizaciones con las que los he conectado. En general siempre por lo menos me piden una recomendación si van a hacer estudios de posgrado. Hacen pasantías en organizaciones que les recomiendo, me vienen a preguntarme cómo son. Y bueno, los que están haciendo tesis, pues sí, hay un seguimiento para ese requisito.